Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos. Este es su programa Careo y esta es su costumbre aquí en Cinevisión cada sábado a la 1 de la tarde. Don Osvaldo Santana. Don Lito Santana, ¿cómo andamos? Estamos bien, estamos bien. Felicidades, papá. Verdad que es Día del Padre. Saludos Mañana. amigos de Careo. Una, Aquí, una felicitación aquí, adelantada. con ustedes, de nuevo, ¿sí? Como siempre, ¿verdad? Es una rutina. El último domingo es de Sí, julio. del mes de julio. Los pobres papás. Ey, no diga eso, que recuerda que entonces no hubo tanta promoción, quizás por eso no nos Tú acordamos a sabes tiempo. cómo es. Las tiendas no abarrotaron de especiales ni nada de eso. Parece que las madres son más consumidoras que los padres. No, eso lo consumo, tú sabes que las madres son el foco. Los hijos le prestan más atención a sus regalos y presentes. No, más que los regalos, la madre es el centro de la familia. Le dan más cariño entonces que a los padres. Tú sabes, los pobres padres. Me estoy Uno quejando. debe decir una expresión de que padre que sé yo cuándo, pero madre solo hay una. Eso lo ayuda, es así, es así. Bueno, también en nuestra felicitación, en este caso ya República Dominicana, el comienzo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se están celebrando en nuestro país. Llega en un momento que el gobierno estaba como un respirito, Osvaldo, deportivo, que lo trae la alegría de estos Juegos, que República Dominicana debe salir muy bien parada por todo lo bien que han estado marchando nuestros atletas. Sí, ¿verdad? las figuras que tiene, comenzando con Mary Lady, ¿verdad? Sí, debe ganar Marilady. Las reinas del Caribe en el voleibol. En el mismo baloncesto. Y en el boxeo, es decir que hay posibilidades y además es una cosa limitada. Centroamérica y el Caribe, y nosotros debemos ser una potencia en esta región. Sobre todo en esas disciplinas que tú has mencionado, el mismo béisbol. Claro. ¿Verdad? Nosotros compitiendo con Se supone que Centroamérica. vamos fácil. Y le cae bien a la República Dominicana, ¿verdad? Al mismo gobierno, un poco de distracción después de aquellos días difíciles, ¿no? Nuestro amigo José Monegro, periodista destacado del periódico El Día, director. El presidente del comité organizador. Le ha dado un dinamismo tremendo a lo que son las relaciones públicas y las actividades que se están llevando. Él dijo que esto van a ser unos juegos para la historia, un antes y un después. O sea que Monegro es un amigo de nosotros que queremos que le vaya bien, como a todo el equipo y al mismo gobierno que se encargaron de montar esta actividad. Pero además, el deporte, ¿verdad? Los deportes. Sí. Los deportes unen a los pueblos, ¿verdad? Animan a las comunidades, contribuyen a la formación de los jóvenes. Es decir, que el deporte per se es una actividad constructiva, de modo que en este tema no hay contradicción. Vamos a esperar que todo transcurra, que nos vaya bien y que le vaya también a los competidores, a los que vienen, porque no es solamente ganar, sino que todo, que sea una actividad en la que todos salgamos contentos, ¿no? Una fiesta para nuestra zona para la geográfica, sí. Y como se decía, antes usaba más la frase, amistad primero, competencia después. Pero querían ganar cada uno. Algo, Osvaldo, con relación a esto, el tránsito. Usted sabe que una zona, una parte de la ciudad capital, el centro olímpico, donde está el Palacio de los Deportes, pabellón de voleibol, estadio olímpico, va a estar con mucha gente en estos días y se han preparado algunas rutas alternas para poder desplazarse los vehículos, no solamente los fanáticos que vayan a presenciar las actividades, sino todo el tránsito en sentido general, que tomen precauciones cuando vayan a hacer su recorrido habitual, que a veces uno se distrae ya llegando a la zona, que van a haber muchos desvíos. Las autoridades van a estar o están distribuyendo ya todo un mapa de rutas alternas para que la gente no tenga el percance, sobre todo en las noches, cuando acude mayor cantidad de personas, de tener entaponamiento y que se encuentren en medio de una situación imprevista cuando ya eso ha estado bastante anunciado. Y quizás para cerrar este segmento, van a ser días despejados. Bueno, vamos a esperar que el elevado sobre la Kennedy me parece que es el que está con Ortega y Gasset hay uno. Que hay unos trabajos de mejoría, me parece, del asfaltado, que Obras Públicas ya termine antes de que comiencen los Juegos. Así es. Tiempo de la primera pausa, Osvaldo. Bueno, precisamente el viernes declararon el día no laborable hasta a partir de la 1, ¿no? Para crear un ambiente favorable, como tú decías, al tránsito vehicular. También quizás alienta a los empleados públicos
a ir a los actos de inauguración. Sí, porque si lo dejan libre, se supone que ellos se sumarían a esa actividad, ¿verdad?, que estaba prevista para la fecha. Así es. Hasta el 9 de agosto, Santo Domingo se viste de deporte. Mucho folclore, también de fiesta, ¿no?, con las celebraciones que han de suceder. Vamos a la primera pausa comercial. Regresamos en breve con más en Careo. De retorno con todos ustedes en Careo. Otra frase, Osvaldo, conocida: le cayó como anillo al dedo. ¿Has oído eso? Cuando una situación se da justamente en el momento en que tú la estabas esperando y se toma cualquier decisión o pasa cualquier acontecimiento que te conviene. Y tú dices, me cayó eso como anillo al dedo. Creo que los Juegos Centroamericanos del Caribe le han caído como anillo al dedo al gobierno, que viene en un momento ahora precisamente, Osvaldo, de algunas acciones y situaciones positivas después que se vio en un punto muy crítico con aquello de protesta, el mismo Código Penal que había sido también factor de disgusto de una parte de la población, y las manifestaciones se estaban dando al interior del país y la popularidad del gobierno parecía como ir en picada, pero como que tiene una, ¿verdad?, con una situación ahora de respiro positivo. Yo creo que sí, que como tú dices, los Juegos Centroamericanos contribuyen a ese ambiente favorable para el gobierno, aunque persisten algunas cositas por ahí que quizá podamos ver más adelante, pero lo esencial es que el gobierno acaba de superar, ¿verdad?, ese momento, ese mal momento que se caracterizó, digamos, por las protestas, aunque se dice que en barrios de la parte alta de la ciudad de Santo Domingo, del Distrito Nacional sobre todo, pero no dejaban de perturbar. Y además todas las preocupaciones que habían digamos, en las redes sociales. La gente cuestionando, por un lado, los alcances y limitaciones del Código Penal, lo que había ocurrido con las alzas de los combustibles, la tendencia que se venía observando de alzas en los precios de primera necesidad, cómo subieron los combustibles, que era real y siguen siendo real. Para decirte, yo por ejemplo, el tanque del vehículo que yo utilizo habitualmente, no hace, ¿qué te digo?, no hace 2, 3 meses, yo lo llenaba con gasoil premium con alrededor de 3,000 y algo, a veces si estaba muy bajito llegaba a 4,000 pesos, pero yo fui a echar, pasado unos días, no hace poco, digamos, que hace una semana y tanto, llenar de nuevo, reponer el combustible, y tú sabes cuánto me costó. Me costó casi 6,000 pesos. Wow. Es decir, que ha habido alzas consistentes que no bajan, pese a que el petróleo bajó bastante, aunque ahora con las tensiones entre Estados Unidos e Irán ha vuelto a subir. Por ejemplo, vi que el último día, el viernes, estuvo entre 80 y 91, por ahí. Pero como quiera, es decir, los combustibles han subido y eso se refleja en los precios y en algunos insumos y productos. Pero de todas formas, el gobierno, que es el eje, lo fundamental de lo que queremos resaltar, sobrepasó ese momento y otras cosas le cayeron bien. Por ejemplo, la inauguración el pasado domingo en la tarde, domingo 19, del paso a desnivel en la Plaza de la Bandera, allá en la 27 de febrero con Luperón, una obra positiva, tú lo dijiste la semana pasada, hablamos de eso, pero yo creo que eso contribuyó, digamos, a serenar el ambiente, a cambiar el panorama y también hasta los ánimos en el Distrito Nacional, donde el tránsito es un factor que estimula, ¿verdad?, molestias. Entonces yo creo que esa obra, que es una obra importante para el gobierno, además de que se convierte en un factor favorable a lo que son sus obras, porque se dice el gobierno hace obras grandes, es una obra importante, muy importante, es grande, una inversión importante del gobierno, de los fondos aportados por el acuerdo igual que la extensión del metro hacia los Alcarrizos, con la empresa Vinci. Son obras que son más o menos sí, también pero importantes. Bueno, el punto es, ya esa había sido inaugurada hace una semana, pero hará 2 meses, pero que eso, me refiero al ambiente favorable inmediatamente después del estado de tensión. Y ahora, reciente, esta semana, hay una noticia buena que no sé si usted la va a creer, pero también se suma
a ese entorno. Yo mismo la he puesto en cuestionamiento. La declaratoria que hace la Organización Mundial para la Alimentación, la rama de las Naciones Unidas, que tiene que ver, la FAO, que tiene que ver con la alimentación, que dice que aquí ya estamos, que el país entró en el rango de las naciones de hambre cero. Aquí no hay hambre. La República Dominicana superó esa fase. Bueno, a mí me dio mucha risa. Pero como quiera, pues es otro elemento que se agrega, y lo cito precisamente por eso, como noticias positivas. Y la última, ya para el cierre de la semana, que el mes de junio, de acuerdo con el Banco Central, la economía creció. En junio la economía creció 6.5. Un grupo de noticias favorables al gobierno, al ambiente, digamos positivo. El gobierno sale del gran de la gran caída en la imagen, inmediatamente después de esos llamados a la protesta, las inconformidades y todo aquello, los abusos, las barbaridades. Recuérdate que no solamente fue lo del código, ahí se agregó el asunto del asesinato del joven allá en Santo Domingo Oeste, que eso generó una gran indignación. El gobierno salió de ese momento, pero hay problemas que persisten. Sí, hay problemas que persisten, y cuando se plantea esto, que correctamente ha dicho Osvaldo, pues uno dice, bueno, una obra de suerte o una estrategia para ver cómo salían rápidamente de esto, porque son muchos acontecimientos sucesivos que cayeron bien, que cayeron, como decíamos ahorita, como anillo al dedo a lo que es el gobierno. El tema mismo del Código Penal, que estaba en ese debate, que no se sabía si se iba a aprobar o no para que sea puesto en vigencia, porque hay una confusión. Esto fue promulgado el año pasado y lo tenían en stand-by hasta este 3 de agosto que viene, para que ya entre formalmente en vigencia. Y eso, en la Cámara de Diputados y Senadores, le pusieron velocidad al tema. También aprobaron, sí, Abinader inteligentemente, se puede decir, cuando tenía la papa caliente con el Código Penal, todas las críticas, agarró y sometió un grupo de modificaciones a través, ¿verdad?, de la Cámara de Diputados al Código, y complació parte de las demandas. Él logró vadear una situación de mucha tensión, y en eso naturalmente se lo soltó, en lo del Código. Buena precisión la tuya, al Congreso, y los congresistas lo aprobaron al vapor. Esa es otra, ¿verdad? Ya no vamos a discutir cómo lo hicieron, está aprobado, y a partir del 3 de agosto va a entrar en vigencia, en vigor. Es el momento en que termina el periodo, como tú dices, de receso, el vacation legis, como le llaman, hasta que la gente conociera, o los juristas, los mismos jueces, el sistema judicial, conocieran a detalle, ¿verdad?, el contenido del código que entra en vigor en la República Dominicana a partir del 3 de agosto. Vamos a la siguiente pausa comercial. Cuando regresemos tenemos más comentarios aquí en su programa Careo. Estamos aquí nuevamente con todos ustedes en Careo. Osvaldo, esa parte tan positiva, alegre, no quisiéramos, ¿verdad?, como marchitarla. Pero es inevitable, la realidad, nosotros no podemos modificarla, hay que hablar de lo que ocurre, de la realidad. Es que me acuerdo que entonces hay otro refrán que dice que la alegría en casa de pobre dura poco. Pero el gobierno no es pobre si te refieres al gobierno. Así es que tira para adelante. Mire, señora, hubo un caso en San Cristóbal ya hace unos días, 10 días, de un joven, Miguel Antonio Valenzuela, 44 años de edad, que fue apresado por la Policía Nacional y acusado de ser como un rifero de aguante. ¿Te acuerdas? Los riferos de aguante de antes eran los que andaban con una lista escondida y vendían los números en los pueblos y los perseguían por eso. Yo me recuerdo allá en sobrevivientes. Sí, una rifita, lo agarraban y le ponían 5,75 de multa, el juez de paz, Chichito. Entonces, como todo es moderno, parece que el muchacho andaba con un verifón, un sistema de esto de manejo de que cuenta vendía números a través de un electrónicamente. Electrónicamente, exacto. Quiere decir que trabajaba con una banca importante. O él, un rifero grande. O él, exacto, o él se la buscaba de esa manera para darle un registro a sus clientes de que se le había jugado el número, en fin. Pero eso no viola tampoco ninguna ley.
que no tiene una patente legalizada por la Lotería Nacional, la Secretaría de Hacienda. Lo agarraron y eso le costó la vida. Hay quienes dicen que no fue de esa manera. Lo que dice la policía fue que él llegó bien al cuartel. Ellos lo llevaron a la fiscalía y la fiscalía lo entregó en 48 horas que establece la ley ante un juez. Y entonces se hizo como una acción ahí judicial. Lo volvieron a llevar al cuartel. Y en otra ocasión que lo volvieron a presentar, ya el hombre estaba liquidado prácticamente. Dicen los familiares incluso que cuando se lo entregaron ya a ellos para que pueda proceder, una juez lo despachó porque le vio el estado grave. Él dijo una frase muy dolorosa, como que lo habían reventado, lo habían explotado en el cuartel policial. Y lo que dice la policía y la misma autoridad, la fiscalía, que los análisis han determinado, Osvaldo, que él tenía primero leptospirosis, el virus que generan los ratones, y luego se vio que él tenía dengue por el análisis que le hicieron en los laboratorios, pero todavía eso está en debate y los familiares están reclamando justicia en este caso. Mira, me explotaron. Esas habrían sido las últimas palabras de Miguel Antonio Valenzuela a sus familiares antes de morir, luego de permanecer varios días bajo custodia en el destacamento policial de San Cristóbal. La familia asegura que el hombre fue brutalmente golpeado por agentes policiales y rechaza la versión oficial que atribuye su fallecimiento a una infección bacteriana. Según el testimonio ofrecido por sus familiares y su abogado durante una entrevista en el programa El Día, le voy a dar los créditos, Valenzuela les relató que fue agredido mientras permanecía detenido. Afirman que les dijo a un capitán presuntamente lo golpeaba con una media llena de arena hasta dejarlo casi inconsciente. Me explotaron, me molieron, dijo Miguelito, me explotaron, me molieron. Según sus palabras a los familiares, al relatar, ¿verdad?, las agresiones que sufrió en el cuartel de la policía. ¿Qué te parece? Ahí no es solamente, digamos, hay una certificación de que la presenta el abogado defensor, representante de la familia, Valenzuela. Él dice que hay una certificación de un centro médico que establece que antes de llegar al cuartel ese hombre estaba sanito, que no tenía ningún problema. Sí, por otro tema de salud había ido a hacerse como unos análisis normales y no tenía nada que lo acerque ni a dengue ni a virus de leptospirosis. Incluso citan un análisis de un laboratorio nacional muy reconocido. Pero el tema es, no solamente aquí se involucra a agentes de la policía, sino también a la fiscalía del lugar. Acusan a una fiscal de no estar diciendo la verdad. A ella la identifican, bueno, no la voy a mencionar porque tiene el mismo nombre de una hermana mía y me dio como qué sé yo, apuro, pero esa fiscal ha hecho incluso unas declaraciones a la prensa defendiendo el criterio del diagnóstico, que incluso llegó a revelar el INACI, que es hasta cuestionable porque el volumen, lo que presenta el cuerpo como parecería contradecir el informe. Entonces, el asunto es que este hecho de violencia, si se verifican, si se abre una investigación verdaderamente independiente, pero ¿quién la va a hacer? Porque el mismo Ministerio Público, que debería estar ahí representando a la sociedad, parece que la acusan de coaligarse con la policía y presentar un informe falso. Entonces, ellos, inclusive los familiares de Miguel Antonio Valenzuela, acudieron ante la Procuradora General de la República, fueron al frente de la Procuraduría General y se manifestaron reclamando que eso se investigara a fondo. Entonces, aquí el caso escala, se va a mayor, pues ya no es solo la policía, también involucran a una fiscal que no actuó debidamente, ¿verdad?, como
debe ser el desempeño de su función como representante de la sociedad. Hizo todo lo contrario, según los familiares, se asoció con la policía, que debería actuar también de otra forma, porque la policía no es más que un cuerpo auxiliar de la Procuraduría General de la República, de los responsables, digamos, de la política criminal del Estado. Pero aquí la policía es un cuerpo represivo que cada vez, por un lado hace uno cree, bueno, que aquí lo otro, pero al otro día comete otra barbaridad. Por cierto, no sé si viste, hablando del mismo tema, un caso de 2 agentes de la policía que fueron capturados en Santo Domingo Este con droga, con cocaína. Uno es de tu pueblo, de Tamayo, uno de ellos, un joven de esos policías, es de Tamayo, y otro de Barahona. Agentes policiales con drogas, es decir, que esa institución no tiene manera de mejorar su imagen, y eso daña como quiera que sea, porque no sé si viste que también en una rueda de prensa creo que apareció la fiscal de San Cristóbal al lado de la ministra de Interior defendiendo el informe de que sugería que ese hombre no había sido víctima de violencia, maltrato, tortura, sino que murió por una enfermedad así, que realmente nada contribuye a fortalecer la imagen de credibilidad. El nivel de credibilidad es fundamental de la policía, sino por el contrario, cada vez se deteriora más. ¿Qué vamos a hacer? Sí, sobre todo, Osvaldo, porque sin importar los motivos de que el ciudadano o los ciudadanos que se han mencionado hayan tenido que ser tocados por la policía para apresarlo, para interrogarlo, no hay ningún motivo para que estén muertos hoy. A ese otro. No hay ningún motivo para eso, porque vamos a ponerle el joven de Santo Domingo Oeste que tú mencionas. El caso del mismo muchacho que estaban requisando en Santiago, lo estaban persiguiendo, que supuestamente había hecho 2 o 3 atracos, llegó a un callejón sin salida, levantó la mano y evidentemente los videos muestran cómo se le dispara de manera ya inofensiva. A mansalva. Sí, el otro joven que te estaba mencionando, que le estaban requiriendo documentación de un motor y entonces intervino el propietario del motor o un vecino, una cosa de esa, y le dio un tiro para matarlo. Y ahora este caso, que te apreso. El tiro lo dio la policía. La policía, no, la policía. Y ahora este caso de este joven que, bueno, estaba en pleno estado de salud satisfactorio porque estaba rifando, andaba por las calles vendiendo números y a los 2 días, 3 días está Pero muerto. además es que hay muchas tenían que morir? Mira, primero es que los detienen por 5 días, violan el Código Procesal Penal, violan la Constitución de la República. Nadie puede ser detenido sin acusación ni ser sometido a la justicia durante más de 48 horas. ¿Qué hacían con ese hombre? Eso ocurre en el siglo XXI, en el 2026, en un gobierno que defiende y se pronuncia y se cree como adalid de la democracia. Eso no puede ser. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más temas aquí en Careo. Seguimos aquí en Careo. Y con ustedes, Lito Santana y yo, Osvaldo Santana, 2 servidores voluntarios, ¿verdad? Sí. Queremos ser servidores públicos de la nación, no a sueldo. Y bueno, uno a veces como que no quisiera ser demasiado crítico, porque dice, pero esa gente no cesan, pero que hay muchos problemas. Mira, yo como ciudadano simple, cada vez que quiero ser cada vez más simple, me he convertido ocasionalmente cuando o quiero ir a zonas algo muy congestionadas de la ciudad, en vez de usar y agregarle contaminación al ambiente, quiero usar un servicio que, caramba, tenía tan buena imagen como el metro de Santo Domingo. Lo he hecho. Por ejemplo, la última vez fue el jueves, volví al metro. Resulta Antier. que el jueves pasado, ahora antier, este jueves, antier. Resulta que yo tomé el metro en la parada Bonó, Pedro Francisco Bonó, que está en la John Kennedy con Núñez, en la John Kennedy con Núñez de Cáceres.
Bueno, pues avanzamos más o menos bien. El aire no estaba muy bueno, pero ahí íbamos. Y cuando llegamos, poco después de la parada, que es la Ulises García Saleta, antes de llegar a la Juan Pablo Duarte, que es donde está, ¿verdad?, el transfer, pues se paró el metro de repente, miércoles. 10 minutos antes de llegar al tierra. transfer, entonces. Pero te estoy diciendo, entre la parada que está... Después de la Gómez y antes del transfer, la parada Gómez Juan Pablo Duarte, la del Olímpico. Sí, Gómez con Kennedy. A profundidad, ¿a cuántos metros estaríamos bajo tierra? Ellos dicen, salió un anuncio ahí, por una voz, por cierto, muy melodiosa, de un reconocido locutor, que no viene al caso mencionar, comunicando que lo que era obvio, que el servicio se había parado, el metro, como todos estábamos percibiendo y sintiendo, y que en breve estaría en marcha. Pero ahí permanecimos 10 minutos bajo un estado de calor y la gente ya alterándose, tensionada y preocupada. Había que mantener la calma, como ¿Eso es como quedarse en un ascensor, Osvaldo? Peor, porque tú estás bajo tierra. El asunto es, señores, cada vez el metro de Santo Domingo presenta más problemas, más fallas. La autoridad que hizo el anuncio dijo que fue una falla técnica, pero en realidad fue un apagón, porque después que salimos, lo ascendimos, llegamos al transfer, resulta que habían en la línea 2C, las escaleras estaban paralizadas y preguntamos y nos dijeron que qué pasó. Bueno, esas escaleras con frecuencia dejan de funcionar, pero esta vez fue por el apagón. Y lo dijeron algunos empleados del metro, la seguridad. Entonces, ese es un servicio, el del metro. Contaba con una imagen magnífica. Ha sido una de las obras más importantes de la República, más integrador de la transportación en el Gran Santo Domingo. Porque déjame decirte, cuando se para un tren, se para toda la línea. Sí, porque no puede funcionar. Y creo que también hubo problemas con el teleférico, que va desde la parada Eduardo Brito hasta allá, Sabana Perdida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están en la misma línea. Y es una pena, porque siempre el metro está lleno de gente. Uno dice, contra, pero ¿qué vamos a hacer? Ante un tremendo tapón, tú no encuentras, tú vas a una institución, a una empresa, y tienes que dejar el vehículo a 1 kilómetro, tú dices, bueno, pues me voy en el metro y camino, ¿qué te digo? 300 metros para el destino donde voy. Y si como quiera voy a caminar 1 kilómetro donde encuentro para parquear, pues me voy en el metro. Y es un servicio tan necesario, pero mira, el metro es el servicio fundamental de la gente más pobre. Tú ves ahí, te das cuenta, la composición, porque lidiando con gente, conociendo la República y en los medios de comunicación, tú te das cuenta que ahí van trabajadores, estudiantes, clase media baja sobre todo. La gente que más necesita es la que utiliza ese servicio. Entonces, a mí me apena que el Estado Dominicano, el gobierno, hay que decirlo, el gobierno, da pena, uno no quiere criticar de más, pero ¿por qué tiene Mira, es tan grave la situación que ya ni los periódicos, ya tú no ves los periódicos, el metro se para hasta por 20 minutos. Es una rutina. Y no lo publican los periódicos. Se ha vuelto rutinario, eso es penoso. Habla del deterioro y la gente se molesta, la gente se irrita, pero los dominicanos somos así, somos pacientes. Hasta un día. Sí. Bueno, es un tema, ¿verdad?, que debe llamar la atención, porque son de las cosas que uno se puede ufanar de que tenemos en Santo Domingo. Línea 12, 9:39 de la mañana hasta las 9:49 AM. Se paró el metro, no pasa nada y así seguimos. Y eso impacta porque la gente que hace el transfer igual se encuentra cuando, por ejemplo, si va en la dirección Villamella, al Centro de los Héroes, llega la noticia, genera mucha irritación. Por favor, autoridades del metro, mejoren ese servicio tan vital para la gente que menos puede. Vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos con más en Careo. Muy bien.
bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Yo aquí voy a necesitar la ayuda de Osvaldo para entender estas cosas. No, de verdad, No relaje, para entender estas cosas que están saliendo. El A jueves... veces dice, yo no sé de eso, pero eso eres tú, como dice la gente, haciéndote. Tú sabes todo. No, el jueves el gobierno de los Estados Unidos, a veces la gente quiere como dilucidar si el Departamento de Economía, no, el gobierno de los Estados Unidos emitió una resolución que nos aumenta los impuestos en un 12%. Ay Dios, Los los aranceles. para los productos que ingresan al mercado norteamericano. Sí, pero Los también elevó a que 12.5 de 10. Son implacables esos gobiernos, ellos no miran otras cosas cuando Pero están yo te voy a enfocados. decir, mira, Pero yo te voy a decir la déjame decirte, son implacables porque por eso yo quiero que tú me ayudes. Como estamos No, nosotros pero de yo no paños y creo- no, no. manteles, espérate, Ay, escúchame. de paños y manteles con Estados Unidos, que nos ponemos, la tiramos ñonguita, nos ponemos hasta de espalda para que nos den un devoro en la costilla. Oye, que te iba a decir una mala palabra. Jamás. Oye, nos metemos en un lío como los de Nicaragua, que hasta tenemos un conflicto, porque Daniel Ortega, ya un señor de 80 y pico de años, dijo que no iba a haber más elecciones. Todo el mundo, bueno, Marco Rubio dijo algo ahí, pero nosotros nos metemos a defender a Estados Unidos. Ya nos llaman, creamos una crisis diplomática. Y entonces vienen no ajustan un arancel nuevo de un 12% porque supuestamente estamos todavía produciendo alguna de... Lo que hicieron fue que aumentaron el que tenía. Recuérdate que teníamos un arancel 10, de 10%, de un 10. y que se venció el pasado viernes, ayer. Sí. Entonces este es nuevo y lo aumentan un 12%. Pero déjame decirte ahora, realmente el nuevo arancel no va contra la República Dominicana. No, es contra varios países, ¿no es? No, bueno, aunque afecta los potenciales productos que irían al mercado norteamericano desde todos los países de Centroamérica, que son, digamos, el patio trasero de los Estados Unidos, son gobiernos casi todos servidores de Estados Unidos, más allá de ahí, y otros países, son 64, con 60 y tantos, pero también está la Unión Europea. No somos solamente nosotros. Es que en realidad la intención no es gravar a la República Dominicana, ni a los países aliados. Esa medida, ese arancel, en realidad va contra China. ¿Qué es lo que ocurre? China ha desplazado definitivamente de la competencia global a Estados Unidos. Aunque no se dice... En las exportaciones. Yo creo que casi en todo. No se dice porque Estados Unidos es Estados Unidos, pero China es la industria del mundo. Mira, yo compré el jueves una linterna, una linternita para mis caminatas en la madrugada, de una gran calidad. La busqué buena porque se deterioran rápido, porque ellos fabrican de diferente. Y cuando la veo la calidad, porque pienso que es un producto de un país, ¿verdad? De eso que tradicionalmente... Pero no, el producto, dice, es hecho en China, pero para el mercado mexicano. Y para una marca muy reconocida, le fabricaron simplemente el producto. Entonces, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos acusa a China de utilizar mano de obra forzada. Aquí nadie trabaja de manera forzada y los Estados Unidos lo saben. Y difícilmente está ocurriendo en Centroamérica, ni en ningún país. Pero ellos acusan a China de hacer trabajar a la gente, a sus trabajadores, hasta más de 18 horas corridas y por ahí se van, que no les respetan los derechos. Entonces, como ellos están en una... Mira, ¿qué ha pasado con un periodo de relativa decadencia? Como Estados Unidos dejó de ser competitivo vía industrial y cada vez les resulta más difícil competir con China y otros países, digamos los tigres asiáticos, ha buscado forma de mejorar forzosamente. Por ejemplo, la guerra con Irán es una guerra económica también. Estados Unidos se ha convertido ahora en el principal suplidor de petróleo de lo que es Occidente y ha desplazado a otros países. La Unión Europea está comprando petróleo norteamericano. Petróleo, bueno, y cogió Venezuela, Exacto. usa sus fuentes tradicionales, sus pozos, en fin, ellos son los grandes Hasta suplidores. sus reservas, Pero la otra vía, como no puede hacer otro tipo de guerra, entonces recurre a la guerra económica. Y la guerra económica, esa guerra contra el trabajo forzado, es una guerra contra China por vía indirecta. Productos de origen de países donde ya hay trabajo forzado. Puede ser producto, puede ser materia prima. ¿Y cuál es la industria global? ¿Cuál es el país mayor suplidor de materia prima del mundo? Es China. Entonces, como esos productos
tienen un origen por la materia prima, por lo que sea, o los insumos de China. Entonces el propósito es que los países como nosotros dejemos de comprar y vender productos chinos para disminuir el avance de la industria china en el mundo. Entonces, por eso el decreto emitido el día de ayer, también de que el presidente Abinader va a comenzar a perseguir a quienes le compremos productos. Bueno, a ver él si no dice perseguir, bueno, pero, en la práctica pero sí, que para alerta a los defenderse de empresarios. eso. Primero se coloca cómodo para el propósito norteamericano y entonces hace un decreto tan pronto llegue el arancel, como miren, nosotros estamos por cumplir las normas que nos dicen que no recurramos al trabajo forzado, etc. Es un tema por vía indirecta, pero como siempre nosotros seguimos a pie juntilla lo que diga Estados Unidos. Y rápidamente el gobierno parecía estar preparado, emite el decreto, siempre para cumplir la voluntad del amo, que es Estados Unidos. Se nos ha acabado el tiempo. Qué pena. Y yo que no pude hablar de otro tema de mi interés. Lo dejamos para el próximo sábado. Y de interés están ahí colectivo. latentes, Nada, y entonces, será luego. sí, a la 1 en punto de la tarde, el próximo sábado estaremos de nuevo aquí en Cinevisión. Y si usted comenzó a ver el programa un poco tarde, puede sintonizarnos ahí en YouTube, buscar el programa Careo y de esa manera tirarse el contenido completo de lo que fue esta emisión. Hasta la próxima, pásenla bien.